Padre Cristo, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, bienvenidos a un programa más de Nuestro Legado. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Jesús Mario Ansúrez Vázquez. Padre Cristo, hermano Mario. Amén. ¿Cómo está? Bienvenido, hermano Mario. Yo buscaba ver dónde estaba el invitado especial, pero no encontré. Primeramente el Señor Jesucristo, después usted, hermano Mario. Gracias por acompañarnos. El hermano Mario es mi tío también, así que le voy a hablar de usted con todo respeto, pero le voy a hablar de usted, mi tío, respetando pues la historia de nuestro hermano Mario, la historia dentro de la Iglesia Apostólica, y que queremos que todos ustedes la conozcan, que ustedes vean lo que él ha servido, lo que él ha caminado dentro de nuestra amada iglesia y lo que el Señor le ha permitido hacer a lo largo ya de 40 y ¿cuántos años, hermano? 46 años desde el año de 1979 en que yo decidí entregar mi vida a Cristo. Entregar su vida a Cristo. ¿En qué iglesia, hermano Mario? En la primera iglesia apostólica de Guadalupe. De la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Fieles hasta ahí todavía actualmente. Hasta la actualidad. ¿Quién fue su pastor? El pastor que me bautizó fue el hermano José Luis Alvarado, extinto pastor que en gloria esté. Amén. Recientemente falleció, yo creo que menos de un año, ¿no? Que partió con el Señor. Va a cumplir un año ya. Va a cumplir un año ya. Nuestro hermano José Luis Alvarado, ¿qué recuerda usted de él? Pues un hombre muy apasionado, muy entregado a la obra, muy sufrido, un hombre con mucha disposición de servir, a pesar de las dificultades que puede enfrentar como cualquier pastor, pero ahí andaba, echándole muchas ganas en la obra. Sí, nuestro hermano José Luis, más o menos ¿qué edad tendrías, tío, cuando decidiste entregar tu vida al Señor Jesucristo? Yo tenía 19 años. 19 años. Aunque nací en la iglesia, aunque me crié de familia cristiana, pues creo que Dios hizo algo conmigo hasta los 19. Ya. Y a veces me preocupaba a mí que yo veía que venían personas nuevas a la iglesia con poco tiempo y se bautizaban. Y yo decía, bueno, ¿y yo qué pasa conmigo? Pero así como pensaba, pues se iba el pensamiento, ¿no? Ya no me preocupaba tanto. ¿No sentías como que esa convicción de bautizarte? ¿O nada más era de que te daba... Mira, a mí me pasó algo muy raro, ¿no? A mí me daba pena bautizarme. Como que el enemigo me metía en la mente que era algo penoso entrar a la pila, no sé. Pero a mí eso me lo ponía el enemigo y eso me impedía a mí dar el paso al bautismo. ¿Cuál sería como el estorbo que tú tenías en ese momento para bautizarte? Pues yo pensaba que necesitaba sentir algo más. Ya. Sentir, aunque decían, siente, pero decía, pues es que no siento nada. Entonces, hasta a pesar de conocer el Evangelio, a pesar de conocer, pero mis primeros años de adolescente, bueno, pues sí, en la escuela, tú sabes, uno se descarrila. Sí. Yo iba a la iglesia porque me llevaban mis papás, o a veces iba solo, y a veces les he platicado a los muchachitos. Los de mi edad, de mi época, nos salíamos del culto y nos íbamos al río, ahí 2 cuadras estaba el río, y regresaban, ya se va a acabar, vámonos, nos íbamos antes de que se acabara el culto. Esa era nuestra rutina. Sí. ¿Por qué? Porque pues la verdad no sentíamos algo todavía muy especial hasta que Dios por medio de un sueño me mostró muchas cosas, me mostró el fin del mundo, me mostró guerras, y entonces yo desperté con esa convicción de que bueno, ¿y qué va a pasar conmigo si algún día ya pues muero? Claro. Y en una velada de jóvenes, una persona se acercó conmigo después de que terminó la actividad y estuvimos platicando conmigo, le abrí mi mentalidad, mi corazón, platicamos y me decía, ¿tú por qué no has aceptado a Cristo? Etcétera, etcétera. Y estuvimos platicando más de 2 horas, casi 3 horas. Terminando esa velada, yo ya estaba convencido de que necesitaba el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Y cuando te bautizaste, tío, fuiste tú solo o fue un grupo de hermanos que se bautizaron juntos? Un grupo de hermanos, no recuerdo cuántos eran, pero pues la verdad desconozco si aún perseveren porque pues a veces se cambian de iglesia, se cambian de congregación, no sé por ahí dónde andan, la verdad no recuerdo sus nombres, hace ya muchos años de eso. Sí, justamente apenas le iba a preguntar al hermano Mario, a mi tío Mario, te iba a preguntar acerca de si recordabas jóvenes de tu época, jóvenes más o menos un año más arriba, un año más abajo, pero con los que tuvieras convivido, con los que te ibas al río, por ejemplo. Claro que sí. Los hijos del hermano Eulalio Cárdenas, que en gloria esté, Erasto, Nemesio, Eloy, y Jacinto Prado, que pues ahorita es pastor allá en Estados Unidos,
Ramón González, de la familia González de ahí que vive por la iglesia, González Ramos, y son los que yo recuerdo que convivíamos, de los hombres, ¿verdad? Sí. De las mujeres, pues estaba la hermana Irene Olvera, que ahora es esposa de pastor, del hermano Armando. Sí. Estaban sus primas, Rosario, Idalia, todos ellos nos congregábamos, éramos adolescentes. Nuestros maestros, pues mi hermana Victoria, mi cuñado Gerardo, sí, Gerardo López, que en cierta forma fueron influencia para nuestra vida. Claro. Ahora que estamos hablando de esta camada, de esta generación de hermanos, hermanas de esos años, ¿cómo podríamos describir en la iglesia local? Es decir, ahorita la primera iglesia apostólica de Ciudad Guadalupe es una iglesia grande, es una iglesia en la segunda planta, pues digamos caben, es una explanada y además tiene gradas. ¿Y ahorita cuántas personas caben en ese lugar? Pues aproximadamente en toda el área, porque también se amplió otra área hacia atrás, de eso hace unos 4 años. Yo creo que aproximadamente entre 700 personas, a lo mejor hasta 800, un poco 800 personas, pero apretadito. Para irnos a la época de la que estábamos hablando, ¿nos puede describir cómo era el templo en esa época? Bueno, yo llegué ahí de 7 años, llegamos a congregarnos ahí, mis padres y yo. Ellos venían de estar acá en una misión en la iglesia, donde ahora es la segunda iglesia de Guadalupe, sí, en la colonia de vivienda popular, con toda la familia Hernández. Sí. Y recuerdo mucho al hermano, a la hermana Febe, y su esposo, hermano Pedrito, sus hijos. Sí. Y de ahí, bueno, pues como vivíamos en la colonia 20 de noviembre, pues de ahí se empezaron a hacer los cultos ahí en la casa. Y luego ya después, gracias a las gestiones de la hermana Noemí Ramos, una hermana de mucho evangelismo, sí, se logró conseguir un terreno en San Sebastián y para allá nos fuimos. ¿Un solo terreno? Creo que eran 2 terrenos. Okay. Y ya poco a poco se fueron comprando uno y otro. Y ese terreno era accidentado, ¿no, tío? Yo de niño recuerdo haber estado allí y recuerdo que era pues con una inclinación prominente. Barranco. Era un barranco. Bueno, primero el primer templo que yo recuerde cuando era niño, el pastor Isidro Palacios Pérez, era en la parte de arriba, así alargado, y hacia abajo pues era el barranco. Okay. Entonces para subir tenías que subir por medio del barranco por escalones que se habían improvisado. Ya después en otros pastorados pues se adquirió abajo, se emparejó todo el terreno. Que fue donde estuvo el templecito, digamos que todavía permanece, digamos lo que es la base todavía permanece hasta el día de hoy. Es el comedor actualmente. Es el comedor actualmente, pero ese templecito era muy pequeño, digamos, más pequeño. Yo me congrego en la segunda iglesia apostólica de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, mejor conocido como la vivienda popular, pero nuestro frente es aproximadamente 7 metros. Pero yo creo que ese templecito en el que el hermano Mario está comentando su adolescencia, era muy pequeño, yo recuerdo que era muy angosto y no era tan largo, pues era angosto, después se amplió a lo ancho. Sí. Y ya cabían pues más de 100 personas, 150, 200 aproximadamente. Y luego, ahorita actualmente es el comedor, después posteriormente en el pastorado del hermano Oscar Tamés, que fue donde la iglesia, yo siento, tuvo un despertar, un avivamiento, no tan solamente en lo espiritual, en lo material. Okay. Porque él tenía un lema que decía, a Dios orando, con el mazo dando. Muy bien. Y no importa que hubiera cultos, había hermanos trabajando en la parte de abajo, dándole, escarbando y trabajando y derrumbando. Y el culto en la parte de arriba, cuando todavía no había techo. Entonces fue un avivamiento muy, muy importante. Durante la gestión del hermano Oscar Tamés. Así es. Que por cierto, regresó a la iglesia, a la primera iglesia, gracias a Dios, y ahora como pastor emérito. Pastor emérito, sí, jubilado. Sí, con su esposa, nuestra hermana Nora. Sus hijos. Ajá. Y una nuera. Entonces, bueno. Y nos da gusto recibirlo, nos da gusto verlo, porque nos recordamos de todas esas cosas que vivimos ahí con él. ¿Cómo se trabajaba, tío, para poder construir? Porque pues, mencionamos el templo de la primera de Guadalupe, le caben 700, 800 personas. Claro que se ha ido haciendo en partes, pero construir ahorita es muy caro. Nosotros, los que hemos tratado de construir algo en nuestras propias casas, nos damos cuenta lo difícil que es, lo caro que es. ¿Cómo hizo esa generación como para ir? ¿En qué trabajaban? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo cooperaban para poder levantar esas construcciones que hoy estamos disfrutando? Los jóvenes que en ese tiempo nos tocó estar ahí, vendíamos mucho barbacoa. Los domingos
Desde el sábado, ¿verdad? Preparábamos la barbacoa, la poníamos a cocer en alguna casa, hasta nos quedábamos a dormir ahí para estarla cuidando, ¿verdad? Eso habla, por cierto, perdón, eso habla de comunión. Sí, porque claro. quedarse a dormir en una casa ajena habla de que había cercanía, había comunión entre hermanos. Confianza. Así es. Entonces ya en la mañana vamos a quilearla y a salir a las calles ahí alrededor a venderla. Y o sea, iban casa por casa. Casa por casa y la gente no la compraba. Sí. Y también, bueno, pues la hermana, voy a regresarme un poquito más para atrás, sí. Desde que se adquirieron los primeros terrenos, la hermana Noemí Ramos, ella hacía unos talonarios que no se rifaba nada, bono de cooperación nada más por construcción del templo. Y la gente ahí le ponía cuánto cooperaba. Y yo no sé si alguien los conserva, esos bonos. Quizás su hermana, la hermana Lupita Ramos, que vive ahí bien cerquita del templo, que pues le mandamos un saludo cuando nos mire, ¿verdad? Nos escuche, y su familia. Entonces, de mucho auge la hermana. Y ya en el tiempo del hermano Oscar y de los más pastores, pues todas las hermanas haciendo sus tamales, que creo que es algo que caracteriza mucho a la Iglesia Apostólica. Sí, por muchos años la Iglesia Apostólica se fue edificando con tamales, incluso en una clase en el IBID, creo que estaba el hermano obispo, nuestro obispo actual, la cual también le mandamos un cordial saludo, nuestro hermano Roberto Carreón. Creo que le mencionamos que deberíamos de hacer un monumento al tamal, así ahí en las oficinas del distrito de nuestra ciudad, porque pues gracias a Dios, mire, gracias a Dios, a la gracia que Dios puso en su pueblo, al amor que Dios puso en su pueblo para trabajar, así es, para esforzarse, y también pues a los tamales, porque pues, las tamaladas eran en casi todos los templos. Entonces, trabajando mucho. Tamales, rifas, y mano de obra gratis, los mismos hermanos dispuestos, los jóvenes y todos acarreando, escarbando, haciendo obra. Y todo eso nos ayudó bastante. Ahí en la primera, en particular, por lo que estamos platicando del terreno accidentado, pues resultaba más difícil trabajar, porque si ya trabajar en un terreno parejo es difícil, los que hemos hecho algo de albañilería, pues imagínense en un terreno pues con inclinación, donde hay que rellenar y hay que estar levantando el doble de columnas para poder levantar, para poder nivelar y de ahí construir hacia arriba. Entonces, pues fue una generación muy esforzada. Muy esforzada. Y un detalle muy importante, como la calle donde está el templo es inclinada, por eso se presta para que ese barranco, que existía ese barranco. Ese barranco no se quitó con maquinaria, a mano de obra, solamente pico y pala, y un montón de hermanos trabajando, bueno, incluyendo los jóvenes, sacando camiones y camiones de tierra. Entonces, no se metió los manos de chango para escarbar, ¿verdad? Y la iglesia, yo me siento muy contento de pertenecer a la Primera de Guadalupe, porque ha sido una iglesia semillero de muchos ministros, pastores que han surgido de ahí, de muchos músicos también, de muchos músicos que han sido pues de bendición, quizá para otras iglesias, dijo un hermano, hasta no apostólicas también, ¿verdad? Hasta no apostólicas. Porque han emigrado, entonces nosotros somos parte de esos ministerios. Y hablando Paz de Cristo, hermanos y hermanas, muchas gracias por seguir su programa Nuestro Legado. Este programa pretende honrar la vida de personas, hermanos y hermanas ordinarias que han hecho para la gloria de Jesucristo cosas extraordinarias. Hermanos y hermanas que están en nuestras iglesias, muchas veces ya están enfermos, muchas veces ya ni siquiera pueden ir a los cultos, pero son hombres y mujeres de Dios que sirvieron con todo su corazón, que pusieron todo su esfuerzo, todos sus recursos, todo su tiempo, todo su dinero, toda su vida al servicio de nuestra amada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Este programa quiere honrarlos, este programa quiere darlos a conocer y sobre todo queremos conocer sus historias, queremos conocer cómo es que ellos sirvieron a Dios en tiempos más difíciles, con menos recursos de los que nosotros tenemos y aún así lograron levantar los templos que nosotros hoy disfrutamos y queremos aprender de ellos, queremos seguir su ejemplo. Así que si tú conoces a alguien, hermano o hermana dentro de la Iglesia Apostólica que ha servido al Señor Jesucristo con estas características, fundadores, iniciadores, por favor, danos su información, pásanos su número de contacto. Va a estar apareciendo por aquí abajo el número de WhatsApp para que puedas enviarnos toda la información y que se nos permita a nosotros poder visitarlos y poder hablar con ellos y de ser posible poderles hacer también una pequeña entrevista donde podamos aprender y exprimirles todo el conocimiento que ellos tienen en el camino y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, sigan viendo esta entrevista, Dios les bendiga.